Muy buenas noches, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth y todos nuestros hermanos de la Convención Bautista Hispana, nuestros hermanos de la Convención de Iglesia Bautistas Dios con Nosotros de Baja California y en fin, todos los hermanos que nos siguen en nuestra programación de nuestro culto de estudio bíblico y oración en esta noche. Y hermanos, quiero empezar el día de hoy dándole las gracias a Dios por el estudio que el día de ayer nuestra hermana Rebeca Rodríguez de allá de Los Ángeles nos compartió sobre el libro del profeta Isaías. Fue una gran bendición para nosotros estar escuchando este estudio tan bonito, tan profundo y que realmente fue magistralmente presentado por nuestra hermana. Felicitamos también a las sociedades femeniles por estos programas tan hermosos que están transmitiendo para bien de las iglesias, pero también para bien de nuestra comunidad. Que Dios les bendiga, amadas hermanas. Y pues ahora vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que estamos teniendo aquí también con nosotros. Y el día de hoy vamos a empezar la cuarta parte del estudio sobre la tribulación, hermanos, sobre la tribulación. ¿Se acuerdan que las tres primeras partes, la primera parte fue los nombres de la tribulación y la duración de la tribulación? Después, en la segunda parte, estudiamos los juicios que Dios va a estar enviando durante la tribulación. Y en la tercera parte, estudiamos que Dios mandará a los 144,000 y a los 2 testigos para dar testimonio de Él, para predicar el evangelio del reino, tanto a todas las naciones del mundo, como especialmente al pueblo de Israel. Y hermanos, así Él mostrará su misericordia para con el mundo, pues la iglesia ya no estaremos aquí, ya estaremos allá con Él, gozándonos en su presencia. Pero el Señor tendrá todavía misericordia y muchas personas durante la tribulación se van a salvar. Aunque claro que les costará la vida creer en el Señor, porque la gran mayoría de ellos, dice la palabra de Dios, que van a ser decapitados, hermanos, y van a morir, pero se van a salvar. ¿Por qué? Porque van a creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y hoy vamos a entrar a la cuarta parte, que le he intitulado La manifestación del mal. La manifestación del mal. Y dice así, mis hermanos: durante la tribulación Dios mostrará su misericordia, pero también permitirá que Satanás muestre su poder por medio de 2 hombres perversos. Estos hombres son llamados en la Biblia las 2 bestias. Y el día de hoy vamos a considerar lo que la Biblia nos dice sobre la primer bestia o la primera bestia. Una vez que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo haya sido trasladada al cielo, no habrá en el mundo más impedimentos para la manifestación del mal. Satanás tomará el control del mundo a través de un hombre inicuo llamado en las Sagradas Escrituras la bestia, que se llenará de poder y gobernará sobre el mundo entero. Este hombre, de acuerdo a Apocalipsis 13:1 y 17:15, será un gentil. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y en Apocalipsis 17:15 añade, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, el mar, hermanos, el mar en el Apocalipsis simboliza a los pueblos, a las muchedumbres, a las naciones y a las lenguas. Y de allí es de donde va a salir esta primera bestia. Este hombre diabólico será del mismo pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, es decir, de Roma. En Daniel 9, 26 y 27, así nos lo enseña la palabra de Dios. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces ahí dice claramente que el pueblo de ese príncipe que va a venir, hermanos, es el que destruiría la ciudad de Jerusalén. Y como sabemos, en el año 70 fueron los romanos bajo el general Tito que destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y sigue hablando de ese príncipe que ha de venir en el versículo 27 de Daniel 9. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, hasta aquí estamos viendo que la Biblia nos habla de un hombre inicuo que va a venir, que la Biblia llama la bestia, y que va a ser un gentil proveniente de Roma. Y cuando habla de Roma no se refiere a la ciudad específicamente de Roma, sino al imperio que formó Roma en aquel tiempo, que fue un imperio mundial. Porque el imperio romano va a revivir otra vez, las naciones se van a volver a juntar y van a ser una sola nación. Y entonces de allí va a salir este hombre. La palabra de Dios da diferentes nombres a este individuo que nos muestran con claridad su carácter, mis hermanos. Daniel lo llamó el cuerno pequeño. El cuerno pequeño. Eso se encuentra en Daniel 7, del 7 al 8. Dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahorita no vamos a detallar de lo que está hablando aquí Daniel, pero solamente estamos viendo que le llama el cuerno pequeño. Y ya más adelante vamos a ver de qué se está tratando lo que dice aquí Daniel. Daniel también lo llama un príncipe. Un príncipe, ya lo vimos allí en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas,
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces también se le llama un príncipe. ¿Por qué? Porque va a gobernar este hombre. Daniel lo llama también el desolador o el autor de la abominación desoladora, formada por muchas abominaciones. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En Daniel 11:31 dice la palabra: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y eso tiene que ver con esa multitud de abominaciones que traerá el desolador. Por eso se le llama la abominación desoladora. En Daniel 12:11 la palabra añade: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. En Mateo 24:15 también nuestro Señor se refirió a este hombre. Dice allí en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. En Marcos 13:14, el mismo Señor Jesucristo dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hermanos, entonces se le llama el desolador porque va a ser una abominación desoladora, una multitud de abominaciones en contra de nuestro Dios, en contra de su bendita palabra, porque será un hombre diabólico, un hombre que va a ser usado por Satanás y va a traer grandes abominaciones a la casa del Señor. Nuestro Señor Jesucristo también lo llamó otro. En Juan 5:43, por lo que sabemos que este hombre se va a hacer pasar por el Mesías. Porque dice allí: yo he venido en nombre de mi Padre, dice Jesús, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Como ya lo vimos en un estudio anterior, este hombre va a empezar su reinado haciendo un pacto con el pueblo de Israel, firmando un pacto, y les va a permitir otra vez construir el templo y otra vez tener sus sacrificios, sus ceremonias y todo, y lo van a ver prácticamente como su Mesías. Por eso dice Jesús: a mí no me recibieron, pero otro va a venir en su propio nombre, y a ese sí lo van a recibir. Este hombre será un falso Cristo, de los mencionados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
será también un falso profeta de los mencionados por nuestro maestro ahí mismo en Mateo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Un falso Cristo, un falso profeta que va a venir a engañar a la humanidad, mis hermanos. El apóstol Pablo lo llamó el hombre de pecado. En segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al Señor Jesús, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. También el apóstol Pablo lo llama el hijo de perdición. En segunda de Tesalonicenses 2:3 continúa diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y finalmente, el apóstol Pablo lo llama también el inicuo, el inicuo. En 2 Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, en todos estos nombres vemos un carácter diabólico, un carácter de iniquidad en este hombre que se va a levantar. Y mis hermanos, los nombres dados por el apóstol Juan son los siguientes. En primer lugar, el anticristo, el anticristo. En primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y finalmente, el nombre que la Biblia le da, o que Juan le da, es la bestia. Y eso está en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hermanos, la Biblia en todos estos pasajes coincide de que va a venir un hombre inicuo, un hombre de pecado, una bestia, un anticristo que va a gobernar, un príncipe, un desolador que va a venir a gobernar este mundo, y va a ser por obra de Satanás. Satanás es el que le va a dar toda su autoridad, como vamos a ver. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles serán las actividades de este hombre tan perverso que la Biblia menciona? Al principio de la tribulación, él saldrá venciendo y para vencer, de acuerdo a Apocalipsis 6:2, recibiendo así el poder sobre el mundo entero. Dice allí en Apocalipsis 6:2: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Va a conquistar el mundo entero. Y eso que lleva un arco quiere decir que va a ser con guerra, va a ser, hermanos, con lucha. Pero también el hecho que lleva una corona es porque él va a ser un gobernante que va a vencer y va a gobernar. Satanás le dará su poder, con el cual hará señales
y prodigios mentirosos. En 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, nos lo dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí se nos revela una gran verdad y una asombrosa verdad acerca de aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado, mis hermanos. Ellos no tendrán otra oportunidad para ser salvos. De ahí la importancia de evangelizar a nuestros amigos y familiares con toda oportunidad e insistir con amor para que se arrepientan de sus pecados y reciban al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de sus vidas, pues de otra forma se perderán para siempre. Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Qué de aquellos que han rechazado abiertamente al Señor? Hermanos, ellos ya no van a tener otra oportunidad. Dice que Dios les va a mandar un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, quiere decir que todos esos que se van a salvar en la tribulación va a ser la gente que nunca oyó de Cristo, o quizás oyeron, pero no entendieron el mensaje. No fue claro el mensaje, y Dios les va a dar la oportunidad de entenderlo y de creerlo en la tribulación. Pero aquellos que lo entendieron, que lo supieron, que en Cristo había salvación y que entendieron que creyendo en Él podían tener la vida eterna, y lo rechazan abiertamente y no quieren nada con Dios, no van a tener otra oportunidad. Aquí lo dice claramente la palabra del Señor. Qué importante es que nosotros le hablemos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos que tanto amamos. Hablarles del Evangelio para que ellos crean y se salven. Este inicuo, mis hermanos, se salvará milagrosamente de una herida mortal. No sabemos exactamente quién lo va a herir, pero parece que alguien lo va a atacar y le va a hacer una herida mortal, pero él se va a salvar milagrosamente, y esto le hará ganar prestigio, y muchos van a creer en él y en el diablo que le dio su autoridad. Esto se encuentra en Apocalipsis 13, del 3 al 4. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y la adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mis hermanos, al principio de la tribulación hará un pacto con los hijos de Israel, como ya lo mencionamos en Daniel 9:27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y ahí en Daniel 9 está hablando sobre el futuro de la nación israelita.
porque Daniel le preguntó al Señor, le dijo: Señor, ya van a terminar los 70 años de cautiverio, ¿y ahora qué va a pasar? Y Dios le reveló todo lo que pasaría con la nación de Israel. Y aquí dice que al principio de la tribulación Él va a hacer un pacto con muchos. Va a gobernar al mundo entero. En Apocalipsis 13 del 7 al 8 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, a la mitad de la tribulación, violará y anulará el pacto hecho con los israelitas, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso está en Daniel 9:27. La segunda parte dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a empezar dejando que los israelitas otra vez construyan su templo, inicien nuevamente sus sacrificios, sus ofrendas, todo su sistema religioso, su sistema de sacrificios. Pero a la mitad de la semana va a cesar todo eso y va a romper ese pacto que había hecho con ellos. Entonces, mis hermanos, Él mismo se va a meter al lugar santo del templo de Jerusalén y ofrecerá la abominación desoladora. Algunos teólogos asocian al desolador con Antíoco Epífanes, que durante el periodo de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se metió al templo de Jerusalén y ofreció en el altar una marrana, cometiendo una abominación mediante su acto sucio de sacrilegio. Sin duda, Antíoco Epífanes fue un tipo de lo que será y de lo que hará el anticristo, porque él también se va a meter ahí al templo y va a hacer algo abominable. Ahí en el versículo 27 de Daniel 9 dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y Jesús en Mateo 24:15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y está hablando del templo, del lugar santo del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice nuestro Señor Jesucristo. Además, este perverso hombre se hará pasar por Dios y se meterá al templo como Dios, cometiendo un gran sacrilegio. En otras palabras, va a impedir que se siga adorando al Dios verdadero con las ofrendas, con los holocaustos, con los sacrificios, y se va a meter al templo y va a decir: ahora yo soy Dios, a mí me van a adorar de aquí en adelante. Ahí en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y se refiere a la venida del Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todas estas profecías nos enseñan con claridad que el templo de Jerusalén volverá a ser construido, por lo que podemos saber que la mezquita de Omar, que actualmente ocupa el lugar del templo en Jerusalén, pronto será derribada. Muchos teólogos creen
que la reconstrucción del templo y la reimplementación de los sacrificios de animalitos serán parte del pacto entre el desolador y los israelitas. El hombre de pecado blasfemará entonces contra Dios y adorará a Satanás, llamado aquí el Dios de las fortalezas. Eso está en Daniel 11, 36 al 39, donde dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y en Apocalipsis 13 del 5 al 6 añade: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. También este hombre perseguirá y matará a los creyentes, incluyendo a los 2 testigos de Dios que ministrarán en esos días. Hay muchos pasajes que nos hablan sobre esto. Matará a los santos de la tribulación. Eso está en Daniel 7 del 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese es el cuerno pequeño del que hablamos hace un rato. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio. 3 años y medio es lo que va a durar este hombre haciendo todas estas cosas, hermanos. En Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también va a matar a los israelitas, no solamente a los que crean en el Señor, a los creyentes en Cristo, también a los israelitas. Allí en Mateo 24 del 15 al 22 lo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este hombre va a echar todo su coraje, todo su odio en contra del pueblo de Dios, de tal manera que el Señor les dice: cuando oigan que la abominación desoladora está en el templo, huyan, dice, huyan a los montes, huyan, escóndanse, porque va a venir una gran tribulación sobre ustedes. Y por supuesto también la Biblia nos enseña que este hombre, esta bestia, este anticristo, matará también a los 2 testigos, como lo mencionamos en el estudio pasado. En Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Este hombre inicuo continuará creciendo en poderío, ya que recibirá el poder de los 10 cuernos, después que destruyan a la gran ramera, la iglesia falsa de la tribulación. O sea, van a ser 10 reyes que se van a levantar, y de entre ellos va a salir un cuerno pequeño, un 11avo que va a derribar a 3. Pero esos 10 reyes le van a entregar todo su poderío del mundo a la bestia. Y hermanos, dice aquí que él va a recibir ese poder de los 10 reyes, y entonces va a consolidar su poderío a nivel mundial. En Apocalipsis 17, del 15 al 17, así nos lo dice: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y por último, al final de la tribulación, mis hermanos, la bestia se va a enfrentar con su ejército al Señor Jesucristo y su ejército, del cual nosotros, los cristianos, seremos parte. Allí en Apocalipsis 19:19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y ahí se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La bestia y su ejército serán derrotados por nuestro Señor Jesucristo. También será apresada junto con su falso profeta, y ambos serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Todos los demás serán muertos y devorados por las aves de rapiña convocadas por el Señor. Y aquí hay varios pasajes que vamos a mencionar. En Apocalipsis 19, 20 y 21 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En Apocalipsis 17, del 12 al 14, la palabra dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes
juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos somos nosotros, hermanos, los que vamos a estar con Él. En 2 Tesalonicenses 2:8 también dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y en Daniel 7:25 y 26 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Mis hermanos, este es un hombre que va a ser realmente la encarnación del mismo Satanás, hermanos. Y va a hacer muchas cosas malas, pero al final va a ser vencido por nuestro Señor. Amén. Porque dice la Biblia que más grande y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nuestro Señor lo va a vencer, y a su ejército, y va a ser echado al lago de fuego junto con su falso profeta, del que estaremos hablando la próxima semana. Muchas gracias, hermanos, por seguirnos en este estudio bíblico. Yo sé que habrá muchísimas preguntas y cómo quisiera tener la forma de poderlas contestar. Pero yo les invito a que vuelvan a ver este video varias veces, que busquen los pasajes bíblicos en su Biblia, y el Señor les va a dar bastante sabiduría para entenderlos y para saber que todo lo que les dije es verdad, y así va a ocurrir. En estos momentos, ¿sí? Pastor, también Sí. pueden mandarle las preguntas por escrito, y la próxima semana usted las puede contestar. Muy bien, sí. Me pueden mandar preguntas por escrito, mis hermanos, ya sea aquí por este mismo medio, ¿verdad? O me las pueden mandar por Messenger, a mi Messenger, que es José Daniel Corte, igual que mi canal de Facebook, y con mucho gusto yo puedo contestar las preguntas que tengan. En este momento, mis hermanos, vamos a dedicar un tiempo a la oración. Vamos a orar, hermanos, por nuestra iglesia. Vamos a orar por nuestras iglesias bautistas de aquí del sur de California, de Baja California, por las iglesias del Señor a lo largo y ancho de este mundo, por las personas que han estado sufriendo por el COVID-19, por esta pandemia que hay en el mundo. Y vamos a pedirle que Él tenga misericordia de nosotros y que Él nos siga librando de este virus, para que podamos continuar sirviéndole con poder y sirviéndole, compartiendo del Evangelio con toda la gente que nos sigue. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en estos momentos venimos delante del trono de tu gracia, para darte las gracias, Señor, por todo lo que tú nos has concedido en este mundo, Padre Santo. Porque, Padre, nos has cuidado de este virus que, Señor, está propagándose tan rápidamente y que está haciendo víctimas a muchas personas de este mundo, Señor. Pero a ti, Señor, te ha placido el mantenernos en salud, Padre, para que podamos continuar sirviéndote con todo nuestro corazón. Amén.
Ayúdanos para serte fieles, Amén. para seguir, Señor, predicando con fidelidad lo que dice tu palabra, Señor. Así sea. Y ayúdanos para prepararnos, Señor, para estar listos el día que tú vengas a recogernos, Padre, y que podamos ganar a muchos más, Señor, que se pierden sin Dios y sin esperanza en este mundo. Te pido por los hermanos de la iglesia Jehová Sabaoth, por los hermanos de la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas del Suroeste, por los hermanos de la Convención Regional Bautista Dios con nosotros de Baja California, y por todas las convenciones de iglesias, Señor, de los Estados Unidos, de México y de todo el mundo, Padre Santo. Y te pido que tú bendigas a tus siervos, a tus pastores, Señor, a tus misioneros, para que tu palabra se siga predicando y muchas almas más vengan al conocimiento de la misma. Amén. Ayúdanos, Señor, para seguir, Señor, con firmeza predicando tu palabra, que nunca nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de ella, sino que siempre con fidelidad la prediquemos y con todo nuestro corazón. Yo te pido en forma especial por mi esposa y te doy gracias, Señor, porque salió bien de sus estudios, porque pudo ver hoy al doctor y porque ya la programaron para el estudio que le van a hacer próximamente. Gracias porque todo ha salido bien hasta ahora, Señor, y tú nos has mostrado que estás con nosotros, Señor, y que tú estás al pendiente de la salud de ella y de la salud mía, Señor. Así te pido, Señor, que sigas bendiciendo a todos nuestros hermanos en Cristo y a aquellos que están enfermos, Señor. Te pido que tú tengas misericordia de ellos. Te pido especialmente por el tío de la hermana Martita Sánchez, Señor, que está allá en Nayarit, Padre Santo, y que está enfermo de COVID, Señor. Bendícelo, ayúdale para que pueda mejorarse muy pronto. Y así, Señor, por cada uno de los parientes, de los familiares, de los pastores que también han estado, Señor, contagiándose. Padre, bendícelos, ten misericordia de ellos, levántalos con tu poder, Padre Santo. Y así te pido, Señor, que bendigas también a todos y cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, Señor. Amén. Te pongo en tus manos nuestras vidas, nuestra iglesia y, Señor, nuestra familia, Señor, donde quiera que estén, allá en México, acá en los Estados Unidos. Todo, Señor, lo pedimos humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les damos las gracias de todo corazón por habernos acompañado el día de hoy. Y esperamos que el Señor les haya bendecido con este estudio y que nos sigan acompañando el próximo domingo a la 1:45 en el culto desde nuestra iglesia en Bonita, California. Que Dios les bendiga.